Muy buenos días a todos. Esperamos se encuentren muy bien junto a sus seres queridos o en sus espacios de trabajo. Mi nombre es Astrid Aguiar y hoy les estaré acompañando en el foro que desde la carrera de Sociología traemos para ustedes, titulado Sociología y TIC en Venezuela, de la mano de Rosa Sánchez, quien es egresada de la Universidad Central de Venezuela en la carrera de Sociología y cuenta con una especialización en gobernabilidad, gerencia política y Gestión Pública de la Universidad Católica Andrés Bello. Además, ha abocado su experiencia profesional al área de metodología, políticas públicas, análisis de datos y gestión de proyectos. Mil gracias, Rosa, por tu aporte en este ciclo de foros en línea. Si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, pueden comentarle que el video estará posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube Sociología UCAP. De igual manera, si deseas recibir vía correo electrónico la programación de nuestros próximos foros en línea que realizamos a través de Zoom con profesionales de las relaciones industriales y la sociología, te invitamos a suscribirte a nuestro boletín informativo CISO. En el chat a continuación encontrarás el enlace para acceder al formulario de registro. En cuanto a las preguntas, las pueden enviar a través del chat para que posteriormente puedan ser respondidas al finalizar la ponencia. Bienvenida, Rosa, tienes la palabra para iniciar. Muchas gracias. Hola, buen día. Espero que todos se encuentren muy bien. El día de hoy, bueno, estaremos hablando un poco de lo que son la sociología y las TIC en Venezuela. Y bueno, nada, espero sea del agrado y espero que sea un espacio en donde podamos compartir y podamos nutrirnos todos en este maravilloso camino que es la sociología. Bien, quiero comenzar la ponencia con una pregunta sobre si seremos capaces de generar nuevas formas de gobernar. Desde la carrera, de que estudié en la Central, mi vocación ha sido sobre todo... sí, por supuesto. Disculpen, no sabía que no estaba activa. Chévere. Bueno, me sobre todo dedicado hacia la sociología de la investigación. Ya tengo 4 años investigando en un centro de investigación sobre gobernanza. Y bueno, sobre todo mi línea de investigación ha sido sobre la gobernanza, la gobernabilidad y la democracia. Entonces me gustaría iniciar con esta pregunta, un tanto a ver si podemos dar respuestas y sobre todo desde la investigación de tecnologías de la comunicación y la información, que es un espacio que ha crecido bastante y creo que tenemos una gran posibilidad de avanzar en esto. Entonces, bueno, quiero que veamos un poco cómo va a ser el tema de la presentación. Primero un breve recuento de las TIC en Venezuela, posteriormente un paseo por la actualidad y una mirada hacia la brecha digital, las posibilidades de avanzar hacia la gobernanza electrónica en Venezuela, los campos de trabajo desde la sociología y por último el espacio de las preguntas y respuestas. En un primer momento me gustaría hablar un poco sobre qué es un sistema político y sobre todo desde el enfoque sistémico, tomando en cuenta un poco de la teoría de los sistemas. Desde la ciencia política, el politólogo David Easton, un norteamericano, el cual formuló o logró conectar un poco la teoría de los sistemas hacia lo que es ciencia política y ciencia social. Él define los sistemas políticos como un sistema que es un conjunto de interacciones políticas, siendo como una integración de las estructuras y acciones a través de las cuales se formula y ejecuta la política. ¿Por qué traigo a colación este concepto? Porque me parece importante entender un poco lo que es ese enfoque sistémico desde las ciencias sociales para poder entender nuestro sistema de relaciones, nuestro sistema social, el cual nos podría dar un poco de luz sobre el entendimiento de las TIC y sobre todo de la gobernanza. Por otra parte, quisiera traer otro concepto que es de Karl Deutsch. Él es un politólogo alemán, y él desarrolló lo que es el concepto de la cibernética. Y él, un sistema político, lo denomina como un conjunto capaz de autodirigirse a partir de la información que recibe que recibe del medio ambiente en el cual interactúa mediante flujos, lo que es un modelo cibernético.
Esto es importante porque el modelo cibernético se basa en entradas y salidas de información y todo el plus o todo el enfoque está dirigido hacia lo que son las comunicaciones y este flujo de datos que van y vienen y que configuran un sistema. Si podemos ver, la teoría de los sistemas ha evolucionado bastante, inclusive luego de la revolución digital ha habido una gran transformación en eso, pero creo que es importante tomarlo en cuenta porque nos da un poco de entendimiento sobre cómo podrían ser la posibilidad de comprender cómo es nuestro sistema, sobre todo político, sistema democrático en el país, y podríamos quizás estructurar un poco lo que ahorita parece bastante anárquico. Sin embargo, creo que así podríamos darle un poco más de sentido a lo que es la información. Entonces, bueno, eh, dentro de todo este marco que tenemos de regulaciones y desregulaciones también, tenemos que la democracia, la cual se supone es el sistema político que todos anhelamos y al que todos queremos alcanzar, lo podríamos definir como una forma de gobierno donde el poder político y la decisión son ejercidas directa o indirectamente por los ciudadanos. Es eso, que la democracia, al final del día, es un régimen político que, mediante el razonamiento público y las instituciones de gobierno, va regulado por el control ciudadano y las leyes, buscando la libertad y la justicia. El concepto de democracia creo que es algo que es un relato que al final del día hoy ha ido mutando, termina siendo un concepto que tiene muchas acepciones y sin embargo todos pueden decir que somos democráticos y no necesariamente ser de esa manera. Así creo que es importante tomarlo en cuenta porque si lo vemos como un concepto vacío, como un concepto que ya no tiene ese fundamento, pierde un poco de mirada y de meta a alcanzarlo. Entonces siempre como que volver sobre lo que eso significa y sobre todo volver a estudiarlo, lo cual nos permite por lo menos saber hacia dónde nos dirigimos. Creo que siempre es importante refrescar y sobre todo actualizar lo que es este concepto, e incluso en estos tiempos que vivimos, porque como escuché hace poco y me pareció muy importante, es como no nos debemos conformar, nunca nos debemos conformar ante lo que tenemos, porque si no perdemos un poco la mirada de hacia dónde queremos ir. Y bueno, sin ánimos de verdad de politizarlo, creo que realmente lo importante es saber hacia dónde estamos caminando para poder saber qué paso seguir. Y por eso mismo lo conecto con lo que estaba comentando anteriormente, que es el sistema político y lo que es la teoría de los sistemas y la teoría del cambio. Si lo vemos todo en términos sistémicos, podríamos ver cómo realmente conectamos ese hacer y esa manera de estructurar las cosas como información que va siguiendo un camino y la meta, que sería la democracia, tenemos que empujar hacia eso y sobre todo desde la sociología entender cuál es el punto donde las cosas cambian, donde la información se trunca, se tergiversa, para sobre eso arreglarlo y seguir hacia el camino que anhelamos, que sería la democracia. Esto, bueno, entonces a ver, retomando un poco lo que es las TIC, que son las tecnologías de información y comunicación, las definimos como un conjunto de tecnologías que permiten el acceso, producción y comunicación de información y datos. Son una herramienta que ha transformado y permeado todos los ámbitos de la vida cotidiana y social. Sobre todo, son un cambio de paradigma, un cambio en el entender cómo nosotros nos relacionamos y cómo nosotros somos, inclusive dentro del contexto social. Esto es importante, sobre todo creo que es una transformación, más o menos desde los años 50, como ha venido mutando lo que es la forma de estructurarse la sociedad y sobre todo de relacionarse, tomando ahora un gran punto de importancia lo que son los datos y la información, siendo hoy en día una de las potencias del mundo. Realmente vemos como Facebook, Google, trabajan y manejan la información y es realmente el punto que dinamiza la sociedad. Anteriormente eran las energías y sobre todo el petróleo,
pero hoy en día esta mutación hacia lo que es la información y los datos genera un cambio en la concepción de, inclusive de las regulaciones económicas, las regulaciones sociales, ya que todo gira en torno a lo que es el control y el manejo de la información. Seguramente en algún punto ustedes han escuchado que la información es poder, pero realmente la información por sí sola no es poder. Realmente lo que se traduce en poder es la posibilidad de entender, procesar, organizar y qué hacer con esa información. Es decir, se convierte en poder una vez que nosotros podamos manejarla y sacar y tomar decisiones a partir de la información que tenemos. Bueno, las características luego de todo este conjunto de conceptos, sobre todo de las tecnologías de información y comunicación, es que ahora, y con este cambio de paradigma, lo que se rige es la instantaneidad, la inmaterialidad, la interconexión, la interactividad. Todo esto lo vemos, creo que hoy en día es muchísimo más tangible verlo, cómo consumimos información muchísimo más rápido, cómo todo espacio se desregula, inclusive luego de la pandemia. Podemos ver cómo las oficinas son, eh, son reemplazadas por el trabajo en casa y sobre todo por el trabajo virtual. Yo veo que esto tiene, bueno, su lado positivo, pero también su lado un poco más complejo, que es, bueno, cómo ya no tenemos tantos espacios para relacionarnos y cómo las relaciones cambian y tienen una mutación hacia lo virtual. Pero bueno, no todo es negativo, también tenemos la interconexión, la posibilidad de estar en China y estar hablando desde Venezuela, la posibilidad de estar en Australia y tener información inmediata sobre Bélgica. Es decir, todo este tema de poder reducir el mundo a un segundo y de las conexiones a un segundo. Por otro lado, también está la innovación, el alcanzar nuevos horizontes, la diversidad y sobre todo la importancia de la automatización, que este cambio de paradigma sobre todo es lo que nos conlleva, es la posibilidad de tener aún más procesada la información y sobre todo la posibilidad de entender en tiempo real todo lo que está sucediendo en torno a el trabajo o la dinámica que estemos en lo que respecta a la información y a los datos. Ahora, un poco viéndolo desde nuestro horizonte, tenemos, bueno, las TIC en Venezuela. Evidentemente, todos más o menos conocemos un poco cómo es la realidad de Venezuela y sobre todo cómo es de diversa y lo difícil de caracterizarla desde siempre. Creo que todo el proceso que vivimos en el siglo XX y toda esa herencia que tenemos y que lo vivimos hoy en día en el siglo XXI ha hecho que Venezuela sea un país bastante diverso y distinto en torno a la región y también en torno a lo que son las teorías y el entender la dinámica. Entonces vemos que, bueno, ya desde la década de los 90, veíamos como el proceso del contrafijismo tenía un desgaste bastante notorio en términos de políticas públicas y ya veíamos una inocultable deuda social y un aumento en la brecha socioeconómica. Parte de esta dinámica y parte de este cambio del estado de bienestar hacia un estado un poco más reducido que nos genera una posibilidad de cerrar la brecha en torno a la sociedad, hace que veamos cómo el fenómeno de Hugo Chávez puede ser posible y cómo él logra insertarse dentro de un sistema político que era realmente bastante cerrado y consigue esta posibilidad de ingresar y generar otro discurso distinto. Al final del día, todo lo que rige la política es el discurso y el argumento, y este aumento de la brecha, sobre todo, es la que da la posibilidad de hacer ruptura del discurso. Así, vemos como ya hacia el 99 tenemos que Venezuela asume las TIC como una herramienta propulsora del desarrollo económico, político y social. En el mundo ya se hablaba de cómo esto estaba potenciando todos los cambios y realmente ya se evidenciaba lo que es este cambio de paradigma. Para el 2002
Vemos un estudio de la CONATEL que hablaba de que la brecha digital era de un 95,4% de la población. Sobre todo si entendemos que la mayor concentración de la población está en la región central y realmente ya hay una gran brecha. El territorio venezolano está casi poblado y con lo que conlleva que haya muchísimas más dificultades hacia el acceso de los servicios y bueno, sobre todo hay una marcada complicación en torno a lo que es el acceso hacia el Internet, el cual inclusive todavía en esta época, 2000, en los 2000, no se veía como un servicio de primera necesidad, pero si lo vemos, realmente hoy en día es algo indispensable en nuestras vidas, sobre todo tomando en cuenta lo que es el contexto que, como le venía diciendo, de la pandemia, transformó aún más y generó inclusive que esto sea el elemento vital para poder comunicarse. Entonces, bueno, ya luego viendo esta dinámica, vemos como desde el gobierno se genera esta mirada hacia lo que son las políticas públicas de las TIC. Y si vemos, bueno, el largo periodo de estos últimos 20 años, vemos que hay una posibilidad de inversión producto de, bueno, el alza de los precios del petróleo, etcétera, que logra que se generen políticas que no siempre estaban adaptadas a lo que era la necesidad del momento. Sin embargo, si se intentaba conectar la realidad del país con la realidad que se movía en el mundo. Esto hace que se generen planes como el proyecto Infocentro, posteriormente el proyecto de Canaima Educativo, y en el 2014 se genere lo que es el Plan Nacional de Gobierno Electrónico desde el 2000, que va del 2014 al 2019, el cual era un plan de automatización de todos los procesos administrativos e institucionales para generar una mayor dinámica desde las tecnologías de información y comunicación. Entonces, un poco esto, un breve recuento, realmente hay muchísimo más detalles, pero para no hacer tan extensa esta explicación, veía como estos hitos importantes en torno a lo que es el gobierno electrónico, la gobernanza electrónica y sobre todo las políticas públicas dirigidas a las tecnologías de información y comunicación. Realmente hubo un interés bastante importante en lograr conectar a la población. Creo que uno de los proyectos más importantes en este sentido es el proyecto de los infocentros, incluso la enorme inversión que significaba el Internet satelital en zonas donde estaban desprovistos prácticamente de otros servicios. Sin embargo, existía esta posibilidad. Entonces, este tipo de proyectos genera o pretendía cerrar esa brecha, sobre todo la brecha digital, que en su momento, bueno, como vemos en los datos del CONATEL, hacia el 2002 era de casi un 95%, casi 96% de la población desconectada. A lo largo de este tiempo, podemos decir 2014, la población evidentemente fue cambiando, las condiciones fueron cambiando y, como les digo, el Internet se convirtió en un servicio vital de primera necesidad. La brecha se redujo, pero sin embargo, y viendo un poco el panorama actual, podemos ver que por lo menos para el 2018 en Venezuela, según un estudio de tendencias digitales, hay un 59% de usuarios de Internet, lo que supone que ya la mitad de la población está conectada. Vemos que hay una transformación desde los 2000 hasta el 2018 sobre la conexión hacia el país. Pero esto también viene aunado y evidentemente no está desviado de la realidad nacional, por lo que si bien en un primer punto hacia la década de los 90, los 80, había una gran inversión en términos de infraestructura tecnológica, esta misma inversión no se vio reflejada en el tiempo y por el contrario se fue reduciendo. Y ya luego, producto de la realidad nacional, esta infraestructura que en algún punto fue una vanguardia en los términos de la región, fue decayendo hasta que a nivel regional ocupamos el 6º lugar en penetración de Internet en el territorio. Hay una gran falta en torno a lo que es sobre todo inversión y actualización de equipos tecnológicos. Y bueno, todo esto lo podemos ver
cuando vemos que las únicas empresas que ofrecen servicio de Internet no dan abasto para la capacidad de demanda que existe hoy en día en la población. Entonces también esto influye muchísimo en torno a la posibilidad de ingresar a los servicios y bueno, hay ya bastante data e información y estudios muy actualizados que nos hablan un poco de las condiciones de Internet. En parte también creo que todos conocemos las condiciones de Internet hoy en día en el país, las cuales son bastante complicadas y sobre todo conectándolo mucho con lo que estamos viviendo hoy en día, que es la pandemia, hacen que sea mucho más complejo el poder conectarse. Y como vemos, si realmente el mundo hoy en día trabaja y existe a través de Internet y de las conexiones por medio de las tecnologías de información y comunicación, hay un gran rezago y genera bastante complicación. Inclusive hay un estudio que habla sobre cómo el Internet impacta en la economía y Venezuela se encuentra en uno de los últimos lugares en torno a cómo es esta relación y este índice de conexión versus avance y desarrollo del país. Por otra parte, vemos que Venezuela ocupa el 10º lugar de la región con solo un 35% de hogares con acceso a Internet. Este mismo estudio también nos habla que la forma de conectarse o de mayor conexión de los venezolanos es en el hogar. Hay mayor posibilidad de contar con conexión a Internet desde los hogares y vemos como solo el 35% tiene este acceso, lo cual disminuye bastante la posibilidad de acceder a las TIC. Luego, en el cuadro de calificaciones y clasificaciones mundiales, que habla de cómo es el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación en un país, este índice de desarrollo tenemos un 5.8% y ahí ocupamos el puesto 72. Por otra parte, en el Network Readiness Index, Venezuela ocupa el puesto 108 con un puntaje de 34.7%, 34.57. Este índice es el que les comento un poco que relaciona el desarrollo económico con la inserción del Internet en el país. Y producto de lo que ya les vengo comentando, la poca inversión que existía en torno a las infraestructuras y la poca actualización de los medios de tecnología, de infraestructura sobre todo, vemos como hoy en día realmente ha crecido la brecha, sobre todo en términos digitales, no hay tanto acceso y podemos ver que esto por lo menos impacta directamente en lo que es la educación en línea, la cual se dificulta aún más y creo que sobre todo la brecha digital irrumpe mucho en la conexión que tengamos con el resto del mundo. Y esto también influye bastante en esa meta que, como veía al principio, cómo podemos gobernarnos de una manera distinta, impacta bastante en lo que es la inserción del gobierno electrónico. Y bueno, para hablar un poco de esta dinámica del gobierno electrónico, podemos conceptualizarlo como aquella prestación de bienes y servicios ofrecida por entes de la administración pública a favor de los ciudadanos a través de las herramientas tecnológicas. Esta posibilidad de automatizar todos esos procesos y de generar una nueva forma de relacionarse con instituciones públicas es una de las mayores bondades que ofrece el gobierno electrónico. En este sentido, vemos como la automatización de los procesos a través de las TIC mejora el puente de comunicación y agiliza todo proceso que esté relacionado con los trámites con respecto al gobierno. Por otra parte, está la desburocratización y agilización de trámites gubernamentales que procura una mayor facilidad y sobre todo movimiento en términos de esos trámites que hacen que sea muchísimo más ágil la dinámica y el cuerpo de gobierno y hacen que este sistema, como veíamos, sistema político,
pueda ser mucho más, sobre todo, retroalimentador. Es decir, que toda información que ingrese sea analizada, procesada y analizada de una manera muchísimo más fácil para tomar decisiones y poder generar un ciclo que permita mayor entendimiento y sobre todo resolución de todo aquel elemento concerniente por lo menos a los trámites gubernamentales. Y por último, el gobierno electrónico refiere a aquellos cambios operacionales en la administración. Es decir, este cambio de paradigma de pasar de lo que es un sistema de gobierno analógico a un sistema de gobierno electrónico y digital. Es decir, que se inserte la dinámica de gobierno dentro de este nuevo paradigma. Luego, la gobernanza electrónica, que podríamos definirla como heterarquía, es decir, interdependencia y coordinación negociada entre sistemas y organizaciones, supone sobre todo no solo de la mano del gobierno, sino también desde la sociedad y desde la empresa, una posibilidad de agilizar todo lo que es concerniente al asunto público. Entonces, vemos cómo es la importancia de involucrar distintos actores, es decir, la participación y sobre todo la voluntad de adherirse a procesos que nos conciernen a todos, luego la transparencia en los procesos, la rendición de cuentas y mejorar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Vemos como toda esta posibilidad de, en un mismo marco, introducir al gobierno, al Estado, a la sociedad y a la empresa, puede generar un mayor flujo de transparencia y sobre todo esto incide directamente en evitar la corrupción y todos estos elementos que diluyen la confianza que existe tanto en el Estado como en los ciudadanos. Entonces, esta es la posibilidad de generar un mayor medio para, sobre todo, incentivar la confianza. Entonces, vemos cómo esto realmente es uno de los elementos y es un concepto que hoy en día está muy utilizado. De hecho, hay una conferencia organizada por la Universidad de la ONU que se llama el ISGO, que es la Conferencia de Gobierno Electrónico, Gobernanza Electrónica, y realmente muchísimos actores de muchísimos países del mundo están participando y sobre todo dando desde la mirada de su país y de su realidad soluciones para insertarla dentro de la dinámica de cada uno, sobre todo investigando al respecto. Entonces, un poco en términos de teoría y de cómo se ha ido desarrollando estas dinámicas, tenemos que la investigación de factores en la adopción de gobierno electrónico en los países en desarrollo, el campo y un caso de estudio, este es de Jordania. Él en su estudio hablaba de que para poder incidir en la establecimiento de gobernanza electrónica, tiene que existir una voluntad y una actitud desde los ciudadanos de adoptar las herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo a raíz de que el gobierno o los entes gubernamentales incidan en la adopción de la gobernanza electrónica, sino que también desde los ciudadanos debe existir una voluntad y sobre todo un querer hacer y un querer participar en estos elementos. Es decir, la gobernanza electrónica solo existe si todos estamos participando dentro de esto. Si lo vemos desde los sistemas, si todos nos insertamos en el sistema y no solo el sector político, que en términos de David Easton sería el actor dentro del sistema, sino que todos nos insertamos dentro de esta relación de sistemas, podríamos alcanzar una gobernanza electrónica y adoptar los elementos del gobierno electrónico. Luego, la variable de la cultura es dominante. Esto quiere decir que no es algo que universalmente se pueda aplicar. Cada realidad y cada sociedad debe estudiar todos aquellos elementos que tienen que ver con su relación y sobre todo a su establecimiento de la posibilidad de insertar estas nuevas dinámicas y este cambio de paradigma. No puede pasar que en un estado, una sociedad, por ejemplo, que tiene
graves problemas en torno a servicios básicos. Es decir, esto puede pasar, pero sin embargo la adopción sería mucho más lenta y mucho más complicada, porque si tienen mayores carencias, van a querer solventar primero estas realidades antes de poder tener dinámicas y herramientas distintas. Por ejemplo, hay un caso, ahorita no recuerdo de qué país exactamente era, pero que hablaban de que en algún punto a los niños les habían donado computadoras que funcionaban a través de un sistema que ellos movían y así generaban la electricidad para que la computadora funcionara. Pero en las familias y sobre todo los niños, en vez de utilizar la computadora para el caso que estaba designado, que en este caso era poder estudiar y utilizarla, agarraban ese sistema de la computadora y lo conectaban hacia el sistema de electricidad del hogar para poder producir electricidad hacia ellos mismos. Entonces, si bien es importante y es una política que es correcta en torno a poder disminuir la brecha digital, es decir, darle a estos niños este tipo de computadoras, no está adecuada a lo que sería la realidad y las carencias que en ese momento tiene, por lo menos esa comunidad. Entonces, evidentemente, se supone, o sea, se vuelve mucho más complejo poder incidir y sobre todo poder cumplir lo que esta política, porque las personas no están adecuadas a eso. Por más que haya sido ese el propósito de esa computadora, se genera bastante, o sea, se convierte en algo bastante complicado que cumpla su objetivo si hay una carencia aún mayor. Entonces, por lo mismo, el autor nos habla de que la variable de la cultura es dominante y es un factor totalmente a tomar en cuenta para el desenvolvimiento y el desarrollo de una gobernanza electrónica acertada. Por otra parte, la percepción de utilidad y la facilidad de uso es uno de los elementos de mayor incidencia en torno a estos factores de adopción, porque si, por ejemplo, los sistemas que se plantean implementar son complejos, son de difícil uso o complican mucho, va a suceder que las personas no lo van a querer utilizar o se va a volver complicada su uso y su adopción. Por ejemplo, si tienes una población mayor, es decir, una población adulta mayor, y quieres implementar este tipo de instrumentos, se tiene que estar muy bien adaptado a lo que es la posibilidad de que estas personas sean analfabetas tecnológicos, porque si bien su generación contemplaba otra realidad, no son nativos tecnológicos como ya serían las personas nacidas a partir de los años 90. Entonces es eso por lo cual debe esto venir acompañado de una campaña de incentivo al uso de estas herramientas y sobre todo que este tipo de sistemas estén muy de la mano de lo que es la usabilidad. La usabilidad es el estudio de todo sistema para que pueda ser utilizado por cualquier usuario. Es decir, si un sistema está dirigido hacia un adulto mayor, debe contemplar todos aquellos elementos que esta persona tenga y sobre todo que esta persona maneje para poder hacer un uso correcto y sobre todo desenvolverse en la aplicación, porque si tiene problemas para utilizarla y para poder ser parte de este sistema, simplemente va a quedar rezagado y al final vamos a tener una población que no está conectada con la herramienta que está diseñada para ello. Y bueno, inclusive, todo sistema debería estar adaptado para cualquier persona que tenga que utilizarlo. Es decir, por ejemplo, el banco debe ser lo más intuitivo posible para que desde una persona que está cumpliendo 18 años hasta un adulto mayor pueda utilizarlo sin ningún inconveniente. Entonces, creo que este es uno de los pasos más complejos y uno de los pasos, por ejemplo, que la sociología podría incidir bastante, que es en entender cuáles las herramientas con las que cuenta esa comunidad a la que va dirigida un sistema y poder traducir lo que eso quiere con lo que los desarrolladores estén produciendo. Es ser un puente, por ejemplo, en algún punto trabajé sobre una investigación de esta índole y se termina
convirtiendo en un puente entre esta comunicación desde el usuario final y desde los desarrolladores, para poder generar un sistema que sea útil, que sea potente, que sea seguro, pero también que sea utilizable, que es al final del día lo más importante y lo que mayormente incide en la adopción de este tipo de servicios. Por otra parte, tenemos un estudio de Brasil que denominado Aplicaciones móviles de interés público, límites y posibilidades para la ciudadanía en Brasil. Entonces, en este estudio se ve cómo en ese contexto de la ciudad de Brasilia hay un gran incremento de las aplicaciones sin normas de calidad. Este estudio lo que hizo fue recogió muchísimas herramientas que estaban surgiendo para el uso de instituciones públicas y, y determinó que ellas mismas no cumplían con este tipo de normas, que sobre todo hablan de la posibilidad de cumplir con un mínimo de requerimientos para ser utilizadas. Entonces, vemos como si existe un marco regulador de las aplicaciones, había una incongruencia entre los objetivos del gobierno digital y su aplicación. Entonces, si existía este marco que regulaba un poco el desarrollo de este tipo de herramientas, no existía una congruencia con lo que se planteaban como los objetivos. Entonces, realmente se complicaba la implementación, porque si bien desde la institución no cumplía con lo que requerían, luego la aplicación no era la más óptima. Así por último, vemos que había una necesidad de que los objetivos se establezcan sobre una base clara en la política, en este caso de Brasil, sobre el gobierno electrónico. Entonces, que ese marco regulatorio fuese respetado y que toda aplicación que fuese desarrollada en términos de gobierno digital puedan cumplir con esto para que sean lo más adaptada posible, primero a la realidad y segundo a la meta que se persigue. En este caso, entonces, vemos, por ejemplo, la investigación de Janowski. Él es un investigador sueco que desarrolla un modelo de evaluación del gobierno digital y divide la evolución del gobierno digital en 4 etapas. La primera etapa, la cual es la digitalización, que habla de la automatización de procesos y servicios para los ciudadanos. La segunda etapa, que es la transformación, que es la tecnología digital para la mejora de los procesos. La participación, que es un incremento de esa participación ciudadana. Y por último, la contextualización, que es cuando la tecnología impacta en las comunidades y de diversos sectores del gobierno. Cada una de estas etapas en esa evolución son acumulativas y la última etapa es la deseada, que es alcanzar la gobernanza electrónica. En términos de gobierno electrónico, podríamos situar a Venezuela en la segunda etapa, en que realmente ya hay una automatización de diversos procesos y los servicios hacia los ciudadanos, y hay esta transformación desde los procesos analógicos hacia los procesos digitales. Luego, todavía falta o hay un camino bastante importante del cual avanzar para poder seguir sobre esto. En este sentido, y producto de varias investigaciones que hemos realizado a lo largo ya de 4 años, vemos que de los principales factores que inciden en la adopción de los servicios, sobre todo de gobiernos, son 3, los cuales son socioeconómicos, que este acceso a Internet y conectividad limitada restringe además bastante el proceso de posibilidad de acceder y adaptar estas herramientas. Elementos políticos, sobre todo la complejidad del acceso a la información y la poca información que existe. Un segundo, que estoy quedando sin batería. Bien, la complejidad, bueno, sobre todo la poca posibilidad, producto de todo el proceso que hemos vivido, de poder superar las divisiones y que todo sistema esté adaptado a toda la sociedad y no solo a un sector de la sociedad, es uno de los mayores factores que inciden en la adopción de las herramientas que se han desarrollado. Y por último, en términos educativos,
lo que es el analfabetismo tecnológico y sobre todo como lo que les venía comentando en torno a la usabilidad, la no adopción y sobre todo establecimiento de que todo sistema esté adaptado a los usuarios que lo requieren. Esto realmente complica un poco lo que es esta posibilidad de adoptar estas herramientas, porque sí hay bastantes desarrollos y sí hay un desarrollo considerable en términos de gobierno electrónico, pero sobre todo estos tres elementos y generan una imposibilidad para poder avanzar en lo que es la gobernanza electrónica. Entonces, vemos que el desarrollo de la gobernanza electrónica no responde exclusivamente a transformaciones producidas en el ámbito político o tecnológico, sino que es un cambio que incorpora diversos procesos e involucra a más sectores en una cooperación mutua, ya que surgen nuevas formas de gobernar. Si recuerdan un poco la pregunta, vemos que realmente para poder avanzar hacia nuevas formas de gobernar y sobre todo nuevas formas de entendernos, tenemos que involucrar a todos los sectores y no solo exclusividad de herramientas. También esto es importante. Las herramientas digitales existen y las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas. El problema es que es una herramienta no es buena o es mala. Una herramienta es y el propósito es el que se lo da los actores involucrados en ello. Es por eso que siempre en la posibilidad que exista involucrarse y tomar aquellos elementos que son positivos y transformarlos hacia una mayor posibilidad de generar cambios en nuestra realidad, en nuestra cotidianidad y sobre todo en nuestro quehacer. Así vemos, por ejemplo, para poder incidir en la transformación gubernamental y sobre todo al poder trazar este camino hacia una gobernanza electrónica, hay límites institucionales bastante importantes. Primero de ellos, viéndolo ya desde el lado del gobierno, es la interoperabilidad. No existe una política homologada de gobierno electrónico y sobre todo no existe una homologación en las normas, en las regulaciones y en el hacer de cada institución, lo que complica poder, por lo menos si lo vemos en términos de sistema, si tienes un sistema y ninguna parte está conectada entre sí, ello no va a ser posible que interoperen y sobre todo exista un flujo de información adecuado. Lo que existe y en parte un poco el problema, por lo menos en términos de gobierno electrónico, es que no hay esta comunicación y cada pieza funciona aparte sin realmente perseguir un objetivo en común y sobre todo perseguir la posibilidad de desarrollo en Venezuela. Al final del día lo que permite que un país avance y alcance los objetivos que se plantean. Así, la interoperabilidad realmente es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de una adecuada política de gobierno electrónico y que traza el camino hacia la gobernanza electrónica. Por otra parte, y como lo hemos hablado, la brecha digital, el escaso acceso a las TIC y la poca difusión de plataformas gubernamentales adaptadas a la realidad hacen que sea imposible o virtualmente imposible alcanzar una gobernanza electrónica. Y por último, esta relación clientelar que existe y que ha venido profundizando sus raíces, que se genera entre la relación clientelar con agentes mediadores que canalizan la información y el trámite a cambio de prebendas. Entonces vemos como herramientas que han surgido y se han desarrollado desde las alcaldías, gobernaciones, inclusive el ente ejecutivo nacional, no son correctamente utilizadas e incluso son tergiversadas para poder alcanzar relaciones clientelares que no permiten ni el correcto desarrollo de la herramienta ni el correcto desarrollo de esta relación de la que veníamos hablando y de la que constituye la posibilidad de instaurar una gobernanza electrónica. Así, vemos cómo realmente a través de una gobernanza al servicio de la democracia podremos alcanzar nuevas formas de hacer política pública. Y bueno, por último, los aportes que podemos desde la sociología, lo quise poner en estos 3 puntos, creo que son muchísimos más, pero para no alargarme tanto, vemos cómo es muy importante entender el contexto actual más allá de la polarización. Con esto me refiero a que es hora de construir
puentes y construir sobre todo, más allá de quedarnos bueno, esto está mal y ya. Creo que realmente hay posibilidades de construcción y hay posibilidades de hacer desde cada ámbito en el que nos desarrollemos, y creo que es lo más importante de todo, poder construir, aunque el panorama se vea bastante complejo, más allá de las divisiones. Creo que es hora de mirar hacia el futuro, tener una visión de futuro, sobre todo una visión integradora. Por otra parte, es importante desarrollar líneas de trabajo sobre las posibilidades de construir en el país. Y por último, trabajar en plataformas de cooperación que promuevan el uso de las TIC. Realmente hay bastantes iniciativas de distintos sectores que son bastante positivos y llaman realmente a este cambio y a esta transformación, y sobre todo a esta conquista de espacios que necesitamos. Yo conozco una que me parece bastante interesante, se llama Bicua, y tienen varios elementos que creo que pueden ayudarnos mucho, y posiblemente hay muchísimos más que creo que sirven para construir y para hacer esta posibilidad, y sobre todo desde esta hermosa carrera que es la sociología, podemos hacer muchísimas cosas, y desde cada ámbito de acción que tenemos, realmente creo que podemos hacer bastante. Es un largo camino el que nos falta, apenas estamos comenzando a transitar, y bueno, bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, y bueno, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias, Rosa, por tus aportes. Vamos a esperar a que los participantes puedan escribir sus preguntas por el chat. Mientras tanto, bueno, yo tenía una en particular, también como parte de la escuela y bueno, profesora de algunos estudiantes de la misma, justamente en virtud de los aportes que acabas de especificar respecto al rol de la sociología en estos estudios acerca de la inmersión de las TIC y la implementación en procesos inclusive hasta gubernamentales. Entiendo bueno, todavía hay ciertos miedos colectivos sobre la implementación de la tecnología y bueno, por ejemplo, por mencionar algunas, tenemos la sustitución de los trabajadores o trabajadoras por robots, aplicaciones en procesos productivos, en el caso de los gobiernos digitales, la disminución de la privacidad, en el ámbito bancario también, la maximización de la vulnerabilidad de los datos y una vez más, privacidad también. Entonces, bueno, retomando también estos aportes que acabas de comentar específicamente, ¿cómo animarías a los estudiantes de nuestra escuela y a los futuros colegas, sociólogos y sociólogas, a insertarse en estos debates desde su ejercicio profesional? ¿Cómo ello puede ser relevante para su formación curricular? Como que se le fue la audio. Sí, bueno, yo creo que sobre todo a partir de la pandemia, traen más retos que elementos de solución. Creo que realmente es un gran debate que existe en el estudio de las TIC, este cambio desde el trabajo humano hacia el trabajo automatizado y todos estos elementos. Sin embargo, también se abren nuevas brechas, nuevos campos laborales hacia, bueno, sobre todo el tema de las redes sociales, el tema de muchísimos trabajos de la inteligencia artificial, que bueno, están ahí presentes, pero que siempre van a significar un reto, y bueno, sobre todo creo que desde las ciencias sociales hay muchísimo que estudiar ahí. Y con respecto a la pregunta, creo que desde cada campo siempre y en todo momento ser críticos ante toda situación que vivamos. Creo que la sociología de la sospecha es uno de los ámbitos que más me gustan, porque al final del día, como sociólogos, a todo tenemos que sospechar, y a todo tenemos que cuestionarnos, y a todo tenemos que pensar en cómo transformarlo o entenderlo en un primer momento, como decía Bourdieu, comprender al otro antes
de dar una opinión y creer que estamos situados en un espacio moral mayor. Al final es entender y el ejercicio laboral, creo que en una carrera como la nuestra, nos ofrece esa posibilidad de encontrarnos con el otro y comprender nuevas dinámicas que nos hagan ver diferente y sobre todo poner la sospecha en todo elemento. Creo que desde la sociología es uno de los elementos que más están presentes. Excelente, Rosa, muchísimas gracias. Mauricio Silva, estudiante también de nuestra escuela, específicamente de la carrera de Sociología, nos pregunta, bueno, te pregunta en este caso, ¿cómo la población se organiza para tomar protagonismo cuando el gobierno y sus clientes dominan la estructura, es decir, la forma, y cómo y la infraestructura, es decir, las bases societales? Sí, bueno, creo que es un poco la, la disyuntiva, creo que ahí es el meollo del asunto, pero primero que nada, soy, inclusive es una línea que estoy empezando a trabajar ahora, es tratar de aprender qué significa ese protagonismo. Al final del día, cuál es esa forma y cuál es esa base, comprenderla. Y, y sí, es bastante complicado, creo que sí existe sobre todo una toma de posición muy importante, pero como ciudadanos creo que el elemento que les comentaba de siempre cuestionarnos y avanzar hacia la democracia y organizarnos es una de las formas más importantes. Organizarnos a través de todas estas herramientas que les comento, desde distintos espacios que existen, desde las organizaciones que no gubernamentales, las organizaciones que ofrecen alternativas, herramientas distintas. Creo que organizarnos en torno a eso, conocerlas y poco a poco creo que más allá de la base que existe es construir nuevas bases y nuevas alternativas, quizás en pequeño, quizás desde lo local, desde lo chiquito, pero que aquello nos va a poder resolver y empezar a construir algo distinto. Excelente, Rosa, muchas gracias una vez más. Miriam Rodríguez también planteaba algo similar, planteando justamente cómo podíamos los ciudadanos ayudar en esta situación. Y bueno, creo que has respondido también esa inquietud, proponiendo, bueno, nuevas bases también. Comentabas acerca de la sociología de la sospecha y bueno, justamente también recordaba esa sociología del error que también vemos en algunos autores, sobre todo abocados al área de la microsociología. Y bueno, me parece muy pertinente también tu aporte justamente por eso, porque no siempre debemos desde las perspectivas de las ciencias sociales enfocarnos en qué está mal, sino en qué se puede mejorar, hacia dónde podemos más bien avanzar. Tengo otra pregunta para ti y bueno, específicamente pensando en los bachilleres o estudiantes que están comenzando a pensar en qué carrera desean estudiar. Y bueno, en ese sentido, ¿qué palabras le ofrecerías a un joven venezolano que está planteándose estudiar actualmente sociología en la UCAP, desde tu experiencia, desde lo que significó para ti cursar esta carrera? Ok. Qué bueno que adelante, que creo que más que nunca en la historia necesitamos más sociólogos que sobre todo estudien la realidad desde nosotros mismos. Eh, Porque pasa mucho, inclusive en la carrera me pasó muchísimo que todos aquellos autores que estudiábamos eran autores distintos a nuestra realidad y realmente no nos hablaban a nosotros, se hablaban a ellos y a su realidad y evidentemente eso es muy válido, pero creo que más bien es hora de nosotros mismos estudiarnos desde nosotros, desde nuestros autores, que hay muchísimos y hay excelentes autores venezolanos, sociólogos, que han
logrado darle un vuelco a las ciencias sociales dentro de nuestro país y que bueno, que espero realmente se animen. Creo que esta carrera es muy hermosa y provee de muchísimas herramientas desde lo profesional y desde el día a día. Realmente, como yo digo, la sociología sí es un estilo de vida, en tanto que te transforma todos los paradigmas y pensamientos que tenías antes y sales de la carrera con una mirada muchísimo diferente a cómo comenzaste. Realmente, bueno, espero que sí haya muchísimos bachilleres interesados en esto, porque además, como lo discutí ayer en el trabajo, veíamos como producto de la dinámica nacional y de la pandemia, hay como un dejar la academia y un dejar el estudio y un dejar todo por el resolver, pero al final del día el país se construye a través de la formación, de la investigación y sobre todo del entendernos. Entonces, desde el académico hasta la persona obrera son fundamentales en el proceso de construcción de país y por lo tanto espero que realmente existan muchísimos jóvenes ahorita entusiasmados con estudiar la carrera. Muchísimas gracias, Rosa. Y bueno, tu participación en este foro estoy segura que también va a tener resultados positivos para promocionar nuestra carrera, porque eres un ejemplo exitoso del ejercicio profesional tan amplio que puede tener el sociólogo. Y bueno, antes de despedirnos, desde la Escuela de Ciencias Sociales agradecemos a todos los participantes, en especial también a Rosa una vez más. Y bueno, aprovechamos también la oportunidad para invitarlos a que revisen nuestra oferta académica. También contamos con estudios de cuarto nivel. Justo ahora están abiertas las inscripciones también para los minors UCAP. La carrera de sociología está ofertando el minor de análisis sociopolítico, casualmente, caso Venezuela, que tiene que ver también con muchos de los aportes que hizo Rosa sobre cómo la sociología también puede tener algo que decir, sobre todo en cuanto a la dimensión política de cualquier fenómeno al que decidamos abocarnos. Si conocen a alguien que no ha podido conectarse el día de hoy, pueden comentarle que el video estará posteriormente publicado en nuestro canal de YouTube, Sociología UCAP. Y bueno, de igual manera los invitamos una vez más a que si desean recibir vía correo electrónico la programación de nuestros próximos foros en línea que realizamos a través de Zoom con profesionales como Rosa Sánchez, pueden suscribirse a nuestro boletín informativo, pueden encontrar el enlace otra vez en el chat. Y bueno, Rosa, no sé si tienes algo que comentar adicionalmente antes de despedirnos. No, muchas gracias, muchísimas gracias, de verdad, por el espacio. Espero que se sigan dando ponencias, bueno, y estoy muy segura que las anteriores han sido buenísimas y espero poder estar en las otras. De hecho, bueno, no lo conocía el espacio y bueno, de ahora en adelante me voy a suscribir y realmente está bastante interesante. Muchas gracias por invitarme y gracias por dejarme participar. Gracias a ti, Rosa. Nos vemos pronto. Feliz día a todos. Bueno.